¿Sabías que un padre fue capaz de asesinar a su propio hijo solo para ocultar un secreto asqueroso que lo avergonzaba? Esto no solo estremeció a Estados Unidos, también dejó al descubierto hasta dónde puede llegar una persona cuando el miedo a ser descubierto supera el amor por su propia familia. Lo que empezó como una visita de fin de semana terminó convirtiéndose en una pesadilla que nadie imaginaba. Quédate hasta el final de este video para conocer cómo se descubrió la verdad, qué fue lo que realmente vio Dylan aquella noche y cómo su propia familia tuvo que enfrentarse a una verdad más oscura de lo que cualquiera podría soportar. El caso de Dylan Redwine. El caso de hoy comenzó con la misteriosa desaparición de un adolescente durante una visita ordenada por la corte a la casa de su padre. Dylan Nicholas Redwine, de 13 años, debía pasar el Día de Acción de Gracias con su padre, Mark Redwine, en la localidad de Durango, Colorado. Aunque el joven no quería realizar el viaje porque deseaba permanecer con su madre y su abuela enferma, la orden judicial no le dejaba opción. Aquel viaje, que debía durar solo unos días, se transformó en una tragedia irreversible. Dylan llegó a la casa de su padre el 18 de noviembre de 2012. Durante la noche, todavía se comunicó por mensajes con su madre y con algunos amigos, despidiéndose con la promesa de hablar al día siguiente. Esa fue la última vez que alguien supo de él. A la mañana siguiente, Mark llamó a su ex esposa, Elaine Hall, para preguntarle si sabía dónde estaba Dylan, asegurando que el niño había desaparecido mientras él salía a hacer unas compras. El hombre explicó que cuando se marchó, su hijo estaba viendo televisión en el sofá, pero que al regresar ya no lo encontró. Dijo haber buscado por la zona y consultado con algunos vecinos, pero nadie lo había visto. Recién a las 6 de la tarde del 19 de noviembre reportó formalmente la desaparición. La noticia encendió todas las alarmas. Un menor había desaparecido en circunstancias poco claras y su padre era el último que lo había visto con vida. Las autoridades organizaron una búsqueda de gran escala con voluntarios, helicópteros y perros rastreadores. A los pocos días localizaron uno de los zapatos de Dylan y más tarde el segundo. Los análisis de ADN confirmaron que las prendas pertenecían al adolescente gracias a una muestra obtenida de un diente de leche conservado por su madre. Sin embargo, el hallazgo no resolvía el misterio, ya que no se encontraron más rastros durante meses. 7 meses después, en junio de 2013, la policía descubrió algunos restos humanos en una zona montañosa. Las pruebas genéticas confirmaron que pertenecían a Dylan, pero faltaban partes importantes del cuerpo, incluido el cráneo. 2 años más tarde, en 2015, excursionistas hallaron un cráneo humano en un área cercana. Nuevamente, el ADN indicó que era del mismo adolescente. Aún así, no se pudo determinar con precisión la causa de la muerte. Durante años, Elaine y Corey Redwine, madre y hermano del joven, no dejaron de buscar respuestas. La investigación inicial se fue apagando por falta de evidencias claras, pero ellos insistieron sin descanso hasta que el caso fue reabierto años después. Ahora bien, ya que conocemos parte de los hechos, tenemos que hablar de la víctima, Dylan Redwine. Dylan nació el 6 de noviembre de 1999, en Colorado, Estados Unidos. Era un niño alegre, sociable y lleno de energía. Desde muy pequeño destacó por su simpatía, sentido del humor y amor por la música y los videojuegos. Sus amigos lo recordaban como alguien amable, con una sonrisa constante y un gran corazón. Su madre, Elaine, lo describía como un hijo afectuoso, responsable y cariñoso con su familia. Dylan vivía habitualmente con su madre y su hermano mayor Corey. La separación de sus padres
había sido difícil y llena de conflictos legales, especialmente por la custodia. Las discusiones entre Elaine y Mark eran frecuentes, y Dylan solía quedar en medio de esas tensiones. Aún así, mantenía contacto con ambos y trataba de cumplir con los acuerdos de visitas, aunque prefería quedarse con su madre. La relación entre Dylan y Mark se había vuelto distante. Corey, su hermano mayor, también mantenía una relación complicada con su padre. Ambos habían llegado a sentirse incómodos en su presencia y evitaban quedarse mucho tiempo con él. De hecho, en las semanas previas al viaje, Dylan había expresado a varios amigos y familiares que no quería ir a la visita porque no se sentía bien con su padre. Sin embargo, por obligación legal, no tuvo alternativa. Corey declaró que Dylan le tenía miedo a Mark y que incluso evitaba hablar del tema. Cuando llegó el momento de viajar nuevamente, Dylan lo hizo con gran resistencia. No podía imaginar que ese reencuentro forzado terminaría siendo el último. Y es que, después de la desaparición de Dylan, las contradicciones en las declaraciones de Mark y el conocimiento previo de ese secreto comenzaron a despertar sospechas. Lo que parecía un caso sin pistas empezó a tomar una nueva dirección cuando los investigadores decidieron examinar más de cerca el comportamiento del padre, su entorno y cada detalle de aquella noche. La conexión entre la víctima y victimario, en este caso, no fue solo familiar, sino también emocionalmente tormentosa. Lo que debía ser una visita temporal para compartir unos días festivos, se transformó en el escenario de una tragedia marcada por el silencio, la vergüenza y un secreto que terminó costándole la vida a un niño. Desde el principio, la desaparición de Dylan despertó sospechas por la falta de coherencia en el relato de su padre. Mark aseguró que su hijo había desaparecido mientras dormía, pero los investigadores comenzaron a notar contradicciones en su versión. Según sus declaraciones, él había salido de la casa por la mañana para hacer unos recados y, al volver, Dylan ya no estaba. Sin embargo, los mensajes de texto y las pruebas del teléfono celular mostraban otra realidad. Mark no había salido tan temprano como dijo, y tampoco había intentado comunicarse con su hijo cuando descubrió que no estaba. A medida que las pesquisas avanzaban, se hizo evidente que la relación entre padre e hijo no era buena. Testimonios de amigos y familiares revelaron que Dylan no quería pasar tiempo con Mark y que el viaje había sido una obligación impuesta por el tribunal. Incluso se comprobó que, la noche antes de desaparecer, el adolescente había hecho planes con un amigo para encontrarse a la mañana siguiente. Sin embargo, nunca llegó a responder los mensajes posteriores. Durante la revisión del domicilio, los agentes encontraron rastros de sangre en diferentes áreas de la casa, incluyendo el sofá y el suelo del salón. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre pertenecía a Dylan, aunque no se pudo determinar con exactitud cuándo se había producido el sangrado. El hallazgo reforzaba la teoría de que el crimen ocurrió dentro de la vivienda. Con el paso de los meses, y luego de hallar los restos del niño, los expertos forenses observaron lesiones compatibles con trauma contundente en el cráneo, lo que sugería que Dylan había recibido un golpe violento. La evidencia apuntaba claramente a un ataque, y todas las circunstancias señalaban a una única persona con oportunidad y motivo: su propio padre. Además, los investigadores revisaron el contenido del ordenador y dispositivos electrónicos de Mark. Encontraron unas imágenes obscenas que creían Dylan había visto y que había originado una confrontación entre ambos. Aquellas fotografías se convirtieron en una pieza clave para establecer el móvil del crimen. Según la investigación, mientras revisaba accidentalmente algunas fotos en la computadora de su padre, había encontrado imágenes de carácter sexual que involucraban a Mark en situaciones humillantes y repulsivas, como por ejemplo vestido de mujer y comiendo excremento. Dylan se sintió tan impactado que se lo contó a su hermano Corey.
y ambos enfrentaron a su padre por ello, lo que generó fuertes discusiones. Este hallazgo se convirtió en el punto de quiebre de la relación entre padre e hijo. Durante la reconstrucción de los hechos, se planteó la hipótesis de que la discusión entre padre e hijo se reanudó la noche en que Dylan llegó a casa de su padre. La tensión acumulada habría derivado en un ataque fatal. Los investigadores concluyeron que, al verse descubierto y humillado, Mark reaccionó con violencia y trató de ocultar el crimen, deshaciéndose del cuerpo en una zona montañosa cercana a su vivienda. A pesar de la contundencia de las pruebas, el caso tardó años en llegar a juicio. Mark continuó negando toda responsabilidad y se presentó en los medios locales, insistiendo en su inocencia, asegurando que su hijo había sido víctima de un secuestro. Sin embargo, las pruebas científicas y la secuencia de los hechos contaban una historia muy diferente. En julio de 2017, Mark Redwine fue arrestado bajo los cargos de asesinato en segundo grado y abuso infantil que resultó en la muerte de su hijo Dylan. Su detención marcó el inicio de un proceso judicial largo y complejo, cargado de emociones, pruebas científicas y testimonios devastadores. Pero no fue hasta 2021 que se llevó a cabo el juicio, casi 9 años después del crimen. Durante las audiencias, la fiscalía presentó un retrato de Mark como un hombre de carácter explosivo, manipulador y profundamente perturbado. Los fiscales argumentaron que el motivo del asesinato estaba relacionado directamente con las fotografías comprometedoras que Dylan había descubierto. Esas imágenes, según la acusación, habían herido gravemente el orgullo y la reputación de Mark, generando una ira que lo llevó a atacar a su propio hijo. Las pruebas de ADN halladas en la casa fueron fundamentales. Las manchas de sangre de Dylan en el sofá y el piso confirmaban que algo violento había ocurrido allí. Los peritos también demostraban que las lesiones encontradas en el cráneo del adolescente eran compatibles con un golpe contundente, probablemente infligido con un objeto pesado. A esto se sumó el hecho de que los restos del cuerpo estaban dispersos, lo que sugería un intento deliberado de ocultar evidencia. Durante el juicio, la defensa intentó sostener la versión de que Dylan había abandonado la casa por decisión propia y que pudo haber sufrido un accidente en la montaña. Sin embargo, esa teoría no resistió el peso de las pruebas científicas ni las declaraciones de los testigos. Corey, el hermano mayor, testificó sobre el miedo que Dylan sentía hacia su padre y relató la conversación en la que su hermano le había contado sobre las fotos encontradas. El testimonio de la madre, Elaine, fue uno de los momentos más conmovedores del proceso. Entre lágrimas, habló del vínculo con su hijo, de las advertencias que Dylan había hecho antes del viaje y del sentimiento de culpa que la perseguía desde su desaparición. La sala se mantuvo en silencio mientras ella pedía justicia, no venganza, pero sí verdad y responsabilidad. Tras varias semanas de juicio, el jurado deliberó durante un día entero antes de emitir su veredicto. Mark Redwine fue declarado culpable de los cargos de asesinato en segundo grado y abuso infantil con resultado de muerte. Cuando escuchó la sentencia, se mantuvo inmóvil, sin mostrar emoción alguna. Elaine y Corey se abrazaron, aliviados al saber que al fin la verdad había sido reconocida por la justicia. Tras el veredicto, el juez dictó una condena de 48 años de prisión para Mark Redwine. En la sentencia se consideró no solo la brutalidad del crimen, sino también el daño emocional y psicológico que causó a toda su familia. El juez subrayó la falta de remordimiento del acusado y la crueldad con la que trató de encubrir el asesinato, manipulando a los medios y presentándose como un padre desesperado mientras ocultaba la verdad. La condena trajo cierto consuelo a la familia, pero no borró los años de angustia ni el vacío que dejó Dylan. Aún después del veredicto, quedaban secuelas emocionales profundas y un debate social sobre cómo un padre
pudo llegar a cometer un acto tan impensable? El caso no solo dejó una marca en la familia Redwine, sino también en toda la comunidad, que vio desmoronarse la idea de que el hogar siempre es el lugar más seguro. El caso de Dylan Redwine dejó una profunda marca en la comunidad de Durango y en todo Estados Unidos. Se convirtió en un recordatorio de que incluso dentro del entorno familiar pueden encontrarse los mayores peligros. El crimen generó amplias reflexiones sobre la violencia intrafamiliar, la manipulación emocional y la necesidad de escuchar a los niños cuando expresan miedo o incomodidad. Mark Redwine continúa cumpliendo su condena en una prisión estatal de Colorado. No ha mostrado arrepentimiento ni ha reconocido su responsabilidad en el asesinato. La familia de Dylan, por su parte, se ha dedicado a mantener viva su memoria a través de campañas y actividades en su honor. Elaine y Corey han reiterado en múltiples ocasiones que su objetivo no es el odio, sino la justicia y la protección de otros niños que puedan encontrarse en situaciones de riesgo similares. Con el tiempo, la historia de Dylan pasó de ser un caso policial para convertirse en un símbolo de lucha y resiliencia familiar. Su madre y su hermano transformaron el dolor en un llamado de conciencia, recordando a todos que el amor verdadero se demuestra con protección, respeto y atención a las señales de silencio. Esta es una historia que no solo exhibe la pérdida irreparable de un niño, sino también la ceguera social que a veces impide reconocer los signos de abuso cuando provienen de alguien cercano. Dylan fue víctima de un crimen cometido por la persona en que debió poder confiar más, su propio padre. Esa traición rompe cualquier noción de amor y protección que debería existir en una familia. La justicia cumplió con su parte al condenar a Mark, pero el proceso fue lento y doloroso. Tuvieron que pasar años de lucha, insistencia y desgaste emocional para que se reconociera la verdad. Este retraso revela una falla estructural en los sistemas de investigación y protección infantil, donde la burocracia y la incredulidad pueden costar vidas. Más allá de los titulares, lo que queda es el recuerdo de un niño que intentó ser escuchado y no fue protegido a tiempo. Dylan representa a muchos menores cuyas voces se silencian por miedo o por desconfianza. Su historia obliga a mirar de frente lo que más incomoda, que la violencia familiar no siempre tiene rostro desconocido. La tragedia de Dylan Redwine no debe reducirse a un caso policial cerrado, sino asumirse como una advertencia urgente. Escuchar, creer y actuar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un niño. El verdadero homenaje a su memoria no está en las condenas, sino en evitar que una historia como la suya vuelva a repetirse. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si valoras el esfuerzo que hay detrás de contar estos casos, con respeto y detalle, no te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte. Así ayudas a que más personas conozcan la verdad detrás de historias que merecen ser recordadas. Esta jovencita que estás viendo en tu pantalla era Britney Olivas. Responsable y brillante. Desde muy pequeña, Britney halló su vocación en una cabina de radio, haciendo que su madre se sintiera la mujer más orgullosa del mundo. Sin embargo, los sueños y proyectos de la adolescente fueron truncados de la peor manera en 2012. Y, tras el crimen, que conmovió a su natal Nicaragua, se ocultaba una realidad aún más atroz. Te invitamos a ver esta historia hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Britney Olivas. Britney Olivas Herrera nació alrededor del año 2004 en Jinotega, la capital del departamento de mismo nombre, ubicada en Nicaragua. Fue la única hija de María Alicia Herrera, y a quien en lo sucesivo llamaremos Alicia,
tal y como la conocían sus allegados. La llegada de la pequeña fue el momento más feliz de la vida de Alicia. Desde entonces, se propuso hacer todo cuanto estuviera en sus manos para darle a su pequeña la mejor vida posible. Una labor en la que desde el primer momento contó con la ayuda de su madre, Isidra Mesa. Fue así que cuando Britney tenía 6 años, Alicia la inscribió en una organización infantil, donde además de educarla e inculcarle valores y responsabilidades, la instruían en el camino del periodismo y la comunicación social. Muy pronto, esto le ayudó a abrirse campo en la radio, donde la organización infantil emitía un programa, y cuando se dio cuenta, ya escribía noticias que se leían en la emisora. Todo a sus escasos 7 años. Con el tiempo, Britney pasó de ser aprendiz a enseñar a otros jóvenes. Su madre estaba orgullosa de ella y creía que algún día sería una gran periodista o presentadora de televisión. En la escuela siempre fue aplicada y, a pesar de sus diferentes responsabilidades, cumplía con sus tareas y ayudaba en la medida de sus posibilidades a personas que lo necesitaran. En más de una ocasión, colaboró recolectando dinero para migrantes nicaragüenses secuestrados en México o se sumó a otras iniciativas de ayuda social. Cuando tenía 15 años, Britney, sin faltar en sus estudios y siendo siempre aplicada en sus tareas, logró obtener un espacio solo para ella en Radio Estéreo Libre. Desde allí ejercía como locutora a programas enfocados en derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero en medio de su agitada, aunque tranquila vida, a Britney le preocupaba que pudiesen cerrar su lugar de trabajo, ya que dicha radio funcionaba con apoyo de organizaciones internacionales. Sin embargo, para su fortuna, las cosas en la emisora continuaron funcionando como siempre. Mientras tanto, ella ya tenía claro que su objetivo para cuando llegara a la universidad sería estudiar periodismo. Sin embargo, ya que muchos de los casos sobre los que escribía estaban relacionados con sucesos trágicos, a la larga Britney comenzó a interesarse también por la medicina forense. Por ese entonces, apenas comenzaba el 2022 y ella tenía 17 años. Mientras tanto, cursaba el 5º año de la escuela secundaria, y fue en esa época que conoció a un jovencito de su misma edad del que se enamoró perdidamente. Su nombre era Justo Pastor Ortiz. También nacido en Jinotega, como estaba en el primer año de la universidad, el muchacho alquilaba una habitación en la ciudad de Estelí, a poco menos de 2 horas en auto. De su familia, en tanto únicamente ha trascendido que su padre trabajaba en el Ministerio de Educación. Por lo demás, salvo el hecho de que no tenía antecedentes con la justicia, se desconoce cómo era su carácter o qué hacía en su tiempo libre. Lo importante, en todo caso, fue que este joven y Britney comenzaron un noviazgo, y ya desde un principio, él nunca estuvo de acuerdo en conocer a los familiares de ella. Para minimizar el asunto, Justo le decía a la chica que le daba temor la reacción que pudieran tener, sobre todo considerando que ella nunca antes había tenido novio. Sin embargo, como la comunicación entre Alicia y su hija era muy buena, la madre no tardó en enterarse de la relación. Britney no lo presionó, pero unas semanas después, previo al inicio del año escolar, entusiasmada quiso darle una sorpresa a su novio y lo citó pidiéndole que la acompañara a comprar sus útiles escolares, aunque sin mencionarle que iba con su mamá. Esa fue la primera vez que Alicia lo vio en persona. Sin embargo, cuando la adolescente trató de presentarlos, él las ignoró a ambas. Unas semanas más tarde, ya hacia fines de febrero y comienzos de marzo de ese mismo año, Alicia empezó a sospechar que su hija estaba embarazada. Y, lejos de enojarse o armarle un escándalo, resolvió que lo mejor era prepararse para la noticia. Entonces, sin decirle nada, le compró un bolso pañalero y vestimenta para el bebé, y también alistó sábanas que la misma Britney usó en su infancia y que tenían más de 15 años de estar diligentemente guardadas. Alicia pensaba que era una buena forma de apoyar a su hija en el duro momento y hacerle ver que la comprendía. Y así, llegamos a la mañana del jueves 10 de marzo de 2022, un día en el que, según han contado sus allegados, Britney se comportó de forma extraña.
No solo no realizó su rutina diaria, sino que parecía preocupada. Desayunó un poco y se vistió, pero no se puso el uniforme del trabajo. Fue donde una vecina para maquillarse y regresó a casa. Entonces Britney se acomodó la ropa, se despidió de su madre y de su abuela y se marchó. Ninguna de ellas imaginó que aquella sería la última vez que la verían. Por esos días, valga aclarar, la adolescente había resuelto viajar a la Universidad de Occidente de Estelí para saber si ahí podía hacer realidad sus planes de cursar 2 carreras de manera simultánea. Quizás por esa razón, todos en su entorno asumieron que lo que la tenía tan abstraída eran estos asuntos. A medida que las horas fueron pasando sin noticias de ella, se encendieron las alarmas. Porque cuando Britney salía a verse con sus amigas, lo más tarde que llegaba eran las 8 de la noche y aún así siempre se mantenía en comunicación con su mamá y su abuela. Aquel jueves, en cambio, los mensajes pararon. Y para colmo, su celular estaba apagado y sus amigos no sabían nada. Como era de esperarse, Alicia no pudo dormir esa noche y en medio de la vigilia recordó que su hija le había dado la dirección del novio. Como resultado, al día siguiente, viernes 11 de marzo, la madre decidió ir a buscarla. Por esas horas, Alicia creía que su hija podría haber huido por miedo a contar la noticia del embarazo, de modo que su intención, además de comprobar que estaba bien, era expresarle su apoyo. Pero cuando llegó y le preguntó a Justo si sabía algo de Britney, éste le dijo que no, que desde el día anterior no se comunicaban. Incluso le enseñó mensajes donde él le preguntaba dónde estaba y ella no respondía. Por último, le mencionó que una amiga en común podría saber algo. De vuelta en Jinotega, lo primero que hizo Alicia fue dirigirse a la casa de la amiga de Britney, pero ni bien pudo ubicar a la muchacha, de inmediato la notó nerviosa. Con paciencia y tacto, la madre logró convencerla de que podía confiar en ella y entonces ésta le confesó que temía darle información porque le había prometido a su amiga guardar un secreto. Luego, ante la desesperación de Alicia, accedió a contarle que, en efecto, Britney estaba embarazada, pero que, ante la presión a la que estaba sometida, había tomado la decisión de interrumpir el embarazo el día anterior. Según le explicó a su amiga, recientemente había conocido a un grupo de mujeres que la acompañarían a realizarse el procedimiento. En ese mismo intercambio que mantuvieron las chicas a través de mensajes, Britney mencionó que tenía miedo de perder a su novio, pues al enterarse de su estado, éste había entrado en pánico. Pero a Alicia ese mensaje le generó desconfianza, porque, por un lado, tenía faltas de ortografía, algo impensable en su hija, y por otro, porque a pesar de que ya llevaban un día buscando a Britney, Justo no se había pronunciado en redes sociales y se mostraba al margen de todo lo que acontecía. Como resultado, la madre denunció a su hija como desaparecida ante las autoridades y, en paralelo, imprimieron volantes para que cualquiera que la hubiese visto les informara sobre su paradero. Entretanto, se enteraron de que la joven había dejado 2 notas, una a su jefe y otra a una profesora, indicándoles que iba a resolver asuntos personales a Estelí, y ambos le creyeron porque siempre fue una joven responsable. Los primeros volantes los pegaron en los lugares donde Britney mencionó que estaría, pero a medida que preguntaban y se iban topando con que nadie la había visto, vieron los malos augurios. En aquel momento, el temor de Alicia era que a su hija le pasara algo malo durante el procedimiento. Eso, claro, de ser cierto que lo había llevado a cabo. Entretanto, la desesperada madre subió a sus historias en redes sociales una foto de su hija acompañada con un sentido mensaje en el que le rogaba a Dios que la regresara pronto a casa. El sábado 12, Alicia siguió buscándola por todas partes y repartiendo volantes. Todo sin saber que, en cuestión de horas, sus preguntas por fin serían respondidas, aunque de la peor manera. Estando en el parque de la ciudad, la mujer revisó sus redes sociales buscando información actualizada sobre su hija, y fue cuando leyó en un medio local que habían hallado el cuerpo de una mujer cerca de donde ella se encontraba. Trató de mantener la calma,
diciéndose a sí misma que podría ser otra persona, porque la publicación informaba de una muerte violenta. Todo ocurrió cuando, poco antes ese mismo día, un poblador que pasaba por una carretera sintió un mal olor. Al acercarse para ver de qué se trataba, el hombre descubrió con horror que eran unos restos humanos en vida. Las autoridades respondieron al llamado de emergencia de inmediato y ya en la escena constataron que el cuerpo parecía coincidir con el de la jovencita reportada como desaparecida. Para mayores señas, los restos presentaban señales de violencia. 10 minutos después, el jefe de la policía de la zona se comunicó con Alicia y apenas ella escuchó la presentación y la voz del oficial, sintió que se le derrumbó el mundo. Lo primero que quiso saber el agente fue cómo andaba vestida Britney la última vez que la vieron. Nos llaman de la policía que cómo andaba vestida la niña. La descripción de la vestimenta que le dio la madre coincidía con la que llevaba la persona hallada sin vida. Pero lo que terminó de confirmarle a Alicia que era su hija fueron unas fotografías enviadas por el mismo oficial, donde se miraba el perfil del rostro de Britney boca abajo. A continuación, el agente le pidió a Alicia que fuese a la comisaría de su zona para que de allí la trasladaran a Esteli. Ya váyase a la policía de la Concordia, me dicen, para que la trasladen acá a Esteli. Una vez en dicha localidad, la mujer no tuvo el valor para entrar en la morgue. En su lugar lo hicieron su madre y su hermano. No entré yo, entró mi hermano y mi mamá. A las 11 de la noche de ese mismo sábado, la familia ya había confirmado que Britney estaba sin vida. Pero sí, era ella, yo la reconocí. Mi mamá también y mi hermano. En medio del shock y el llanto desconsolado, la dolida madre descargó sus sentimientos en sus redes sociales, donde describió a su hija como una buena niña y a lo largo de esa madrugada de horror, continuó dedicando palabras de dolor por el crimen de su hija y exigiendo justicia. El crimen conmocionó a la comunidad, que de inmediato se sumó a los pedidos de la devastada madre para dar con los responsables. Pero, aunque para ese momento las autoridades ya habían dado inicio a las investigaciones del caso, procuraron mantener en estricta confidencialidad cualquier hallazgo al respecto. Durante la mañana de ese domingo, los restos de la adolescente fueron entregados a sus familiares. Entonces, recordando que su hija le había dicho que si moría joven o antes que ella, que le comprara un ataúd blanco, Alicia le concedió ese último deseo. Luego, los restos de Britney fueron velados en su casa, ante la presencia de vecinos, conocidos, amigos y familiares que se acercaron para darle el último adiós. En sus redes sociales, Alicia manifestó que, a causa de la violencia con la que habían atacado a su hija, el féretro debió permanecer cerrado. Luego, ya en las primeras horas de la tarde, el cortejo fúnebre recorrió las calles centrales en dirección al cementerio. Al día siguiente, la población quedó asombrada con la noticia de que el principal sospechoso del crimen era el novio de la jovencita. Aunque justo se había dado a la fuga, fue capturado unas horas más tarde. Durante el procedimiento, además de su motocicleta, las autoridades le incautaron un arma blanca cubierta con manchas rojas. Muy poco después, cuando las investigaciones de criminalística señalaron que el ADN encontrado en el objeto punzopenetrante coincidía con el de Britney, la situación del joven se complicó aún más. Así las cosas, en el transcurso de las horas siguientes, Justo fue presentado en el Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes de Esteli. Sin embargo, según explicaron a los medios de comunicación varios profesionales del derecho, al tratarse de un adolescente, no era viable que el chico fuese castigado con prisión perpetua. Por ende, de producirse un fallo de culpabilidad, la pena a imponer sería la establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Al día siguiente, martes 15 de marzo, Justo fue acusado formalmente por el Ministerio Público en los juzgados por los delitos de feminicidio y asesinato agravado. De manera preliminar, las autoridades habían establecido por ese entonces que la joven se había enterado que estaba embarazada el 2 de marzo, y desde el momento que se lo comunicó al novio,
Este le propuso interrumpirlo. Pero como ella se negaba, comenzaron las presiones. El día de los hechos, Britney habría llegado a la terminal de autobuses de Esteli faltando unos 10 minutos para las 4 de la tarde. Allí, justo la buscó en su moto y fueron a un cine ubicado en un centro comercial. La idea era verse y más tarde conversar tranquilamente sobre la situación. Al terminar la película, la pareja emprendió el viaje en moto para que ella volviera a su casa, pero durante el trayecto, a eso de las 6:30 de la tarde, se generó una discusión. Iban sobre la carretera y ahí justo detuvo la marcha, en un basurero clandestino en un predio baldío. Estaba claro que Britney no estaba dispuesta a ceder a los deseos de su novio de deshacerse del bebé. Entonces, aprovechando la oscuridad de la noche y lo desolado del lugar, así como la poca circulación de vehículos, él sacó el arma y la sorprendió por detrás, arrestándole unas 30 estocadas en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente dejó el cuerpo ya sin vida de la adolescente en el basurero de más de 4 metros de profundidad. Luego, a decir de los investigadores, justo usó el arma blanca para provocarse una herida en un dedo, con lo que pretendía disimular las manchas en su ropa, y acto seguido se dio a la fuga. Durante la audiencia de imputación de cargos, además, la fiscal señaló que, según la policía, al momento de ser capturado, el joven planificaba abandonar el país para evadir a la justicia. En consecuencia, pidió la medida cautelar de prisión preventiva. Tras oponerse a dicha medida, haciendo énfasis en que su cliente carecía de antecedentes penales, el abogado defensor solicitó el arresto domiciliario. Además, propuso que a Justo se le prohibiera la salida del país, el consumo de bebidas alcohólicas o comunicarse con familiares de Britney. Sin embargo, la fiscalía arremetió con mayor fuerza al plantear que presuntamente los familiares del joven habían tratado de encubrirlo lavándole la ropa manchada. Pero para la defensa, esas no eran más que especulaciones. El padre de Justo, también presente en la audiencia, se mostró indignado ante el planteamiento de la fiscalía, y aunque reconoció que, de ser hallado culpable, su hijo debía recibir el castigo correspondiente, pidió que no fuese destinado a prisión preventiva. Al final, la jueza consideró que no se contaba con garantías para asegurar que Justo se sometiera al proceso judicial, por lo que le dictó la privación de libertad y solicitó su envío a una prisión. Asimismo, ordenó un estudio social del joven. Mientras tanto, en el transcurso de la semana siguiente, el Ministerio Público y la defensa debían ofrecer sus respectivas pruebas para continuar con el proceso. La revelación de los detalles del crimen aumentó la indignación de los familiares de Britney y de la población en general. Pero la carga más pesada, que duda cabe, fue la que debió soportar Alicia. Desde aquella noche en que perdió a su hija, padeció de insomnio e incluso atravesó severos momentos de depresión. Bueno, es bastante difícil, a veces no puedo dormir en la noche, tengo insomnio, entré en depresión. Y otro tanto experimentaba Isidra, cuyo corazón se partía con la sola idea de no poder ver nunca más a su nieta. Mi corazón se parte en dos al no verla. En ese contexto, ambas rogaban que el proceso judicial no se extendiera más allá de lo previsto. Después de todo, la idea de que se hiciera justicia en nombre de Britney era lo único que les daba fuerzas para continuar. Y en efecto, al tiempo que la fiscalía solicitó una orden judicial para que un perito extrajese mensajes, relaciones de llamadas y audios del celular de Justo, este se sometió a exámenes físicos y químicos como parte del proceso investigativo. Hasta que en abril, en medio de la expectativa y los pedidos de pena máxima, el joven sorprendió a todos al admitir su culpabilidad ante la juez. Entonces, según lo establecido en las leyes nicaragüenses, Justo Pastor Ortiz fue condenado a 6 años de cárcel, la cual era, de hecho, la pena máxima estipulada en el Código de la Niñez y la Adolescencia. A partir de ese momento debió permanecer en el centro especializado del sistema penitenciario de Esteli,
y su fecha de liberación se fijó para el 13 de marzo del 2028. Asimismo, en la sentencia judicial quedó establecido que el adolescente recibiese orientación y apoyo sociofamiliar. Además, debía realizar 6 meses de servicio a la comunidad en entidades públicas. Las mismas, según dispuso el juez a cargo, no podrían perjudicar su asistencia a clases. Frente a la resolución, a la familia de la joven solo le quedó la resignación. En palabras de Alicia, aunque no estuviese de acuerdo, debía aceptar que esa era la única sentencia posible de acuerdo con las leyes nacionales. Por lo demás, aunque desde que trascendió la noticia del crimen de Britney, la directiva y el personal de la emisora donde la joven trabajaba trataron de no brindar comentarios a medios de comunicación sobre los hechos, todo a fin de evitar ser sancionados por autoridades del gobierno. Unos meses más tarde, quedó demostrado que el silencio fue inútil. El 17 de junio de ese mismo 2022, la emisora salió del aire tras ser despojada de su personería jurídica y con ello, finalmente se materializó aquel temor de Britney Olivas Herrera. Un evento que, por supuesto, no impidió que su memoria continuase siendo celebrada por todos aquellos que tuvieron el placer de trabajar a su lado y experimentar así de primera mano su enorme talento y dedicación. Casi 3 años después, en febrero de 2025, y tras varias semanas de permanecer internado a causa de una enfermedad que lo mantuvo en estado reservado, Justo falleció en el Hospital San Juan de Dios de Estoril. Aunque la prensa y la radio se hicieron eco de la noticia, las circunstancias exactas de su deceso no fueron informadas. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que de verdad se hizo justicia en este trágico y demoledor caso? ¿O por el contrario, consideras que no fue así? Escríbenos en los comentarios. En noviembre de 1992, Ricky Tokarz, de apenas 6 años, se vio obligado a presenciar lo que ningún niño debería ver jamás. Aquel instante marcaría su vida para siempre y convertiría su inocente testimonio en el eje de uno de los crímenes más estremecedores en la historia reciente de Estados Unidos. I sort of seen if my mom was still awake or if she was dead, and then I wake my brother up and you woke your brother up? yeah, and then I told him we had to go get help, and then we went to go get help. Su madre, Sarah Ambrusco Tokarz, esposa de un abogado influyente, llevaba consigo un secreto demasiado peligroso, uno que, sin saberlo, terminaría por condenarla. Lo más devastador fue que la traición que la llevó a su trágico destino provenía de donde menos podía esperarlo. Te invitamos a ver hasta el final esta impactante historia para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Sarah Tokarz. Sarah Ambrusco Tokarz nació el 28 de junio de 1953 en un suburbio de New York. Fue la hija del matrimonio formado por Phyllis y John Ambrusco. Junto a sus 3 hermanas, Sarah creció en un hogar sólido y cálido, donde su padre, un médico conocido y respetado, siempre fue para ellas el hombre en quien podían confiar. Desde joven, Sarah destacó por su vitalidad y por su encanto natural que parecía atraer a todos a su alrededor. En la secundaria fue animadora y aquella energía alegre y comunicativa se convirtió en una de sus marcas personales. Ya adulta, se formó como maestra de primaria y trabajó durante un tiempo en Florida. Más tarde, luego de un matrimonio que terminó en divorcio y que la llevó a mudarse a Atlanta, Sarah siguió viviendo en esa ciudad, donde consiguió empleo como directora de marketing del club nocturno de moda. Por entonces, vivía en un condominio con una de sus hermanas. Atractiva, ágil, sociable y siempre impecablemente vestida, Sarah tenía 31 años
y aún soñaba con formar un hogar. Una noche, mientras miraba televisión, quedó cautivada por la imagen de Fred Tokars, un joven abogado de mirada segura y ambición evidente. Aunque no lo conocía, sintió que él encarnaba el tipo de hombre con el que, a esta altura, tanto ella como sus hermanas pensaban que debían casarse. Impulsivamente lo llamó. La conversación fluyó y poco después acordaron una cita. Al año siguiente, Fred y Sarah se casaron en una sencilla ceremonia civil. A ojos de todos, eran la pareja perfecta, alegres, decididos y ansiosos por comenzar una vida juntos. Especialmente Sarah, que no dudó en renunciar a una boda religiosa, convencida de que, al fin, había encontrado lo que siempre había buscado: un buen hombre, la promesa de hijos y un hogar tranquilo en las afueras. Sin embargo, la familia de ella notó que, incluso al principio del matrimonio, Fred no era muy atento con Sarah, pero viéndola feliz, no le prestaron mucha atención. De hecho, a los pocos meses de la boda, ella se enteró que estaba embarazada de su primer hijo. El matrimonio compró entonces una casa en una acaudalada urbanización en un suburbio de la ciudad. Durante un tiempo, ella continuó trabajando, pero tras el nacimiento de su hijo, al que llamaron Ricky, en septiembre de 1986, quiso dejar su empleo para dedicarse a cuidar al bebé. No obstante, Fred se opuso. Sorprendida ante su reacción, Sarah igual calculó que no podía permitirse otro fracaso matrimonial. Había sido siempre la pacificadora de la familia, la que cuidaba de todos, incluso a costa de sí misma. Así que optó por un punto intermedio. Pasaba medio día en la oficina y completaba el resto del trabajo desde casa. Pero esa etapa coincidió con el declive, por distintos factores, del antes floreciente negocio de clubes nocturnos, y al final, Sarah perdió su trabajo y se convirtió en ama de casa por obligación. Poco después, Fred dejó la fiscalía para establecer su propio bufete, donde empezó a ejercer la defensa penal, aunque posteriormente amplió su práctica para incluir casos de fraude fiscal y divorcios. A posteriori, algunos de sus conocidos dirían públicamente que su verdadera intención era ganar dinero rápido. Ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó nuevas leyes destinadas a combatir el lavado de dinero, enfocadas en rastrear las ganancias del narcotráfico. Fred, que por entonces escribía columnas legales, comentó en un artículo que las regulaciones se habían vuelto tan complicadas que incluso los narcotraficantes necesitaban abogados para entender cómo evitarlas. Años después, sus palabras resultarían inquietantemente premonitorias. Mientras tanto, la relación entre Fred y Sarah comenzó a deteriorarse, en gran medida, o al menos eso pensaban sus allegados, debido a las presiones económicas que enfrentaban. La casa, por ejemplo, necesitaba reparaciones importantes. Fred asumió entonces el control total de las finanzas familiares y le asignó a su esposa un presupuesto semanal. Además, insistía en que todas las transacciones se hicieran en efectivo y, según relataron las hermanas de Sarah, le prohibió tener una cuenta corriente propia o tarjetas de crédito. También se mostraba reacio a comprar muebles o hacer arreglos en la vivienda y, con frecuencia, le repetía a su esposa que no comprendía el valor del dinero. Con el tiempo, conseguir dinero se transformó en una lucha constante en la que ella siempre tenía que pedir y él ejercía la última palabra. Buscando recuperar algo de independencia, Sarah fundó una pequeña empresa de promociones y empezó a presentar presupuestos para obtener contratos en el condado. Pero Fred solía rechazar sus solicitudes o solo le entregaba una fracción de lo que pedía. Sarah siempre había pensado que los abogados ganaban mucho dinero, pero cada vez que preguntaba por la situación financiera de la familia, su esposo se negaba a hablar del tema. Pero el detalle más llamativo de aquel período fue que su esposo le prohibió la entrada al sótano de la casa, donde él guardaba una caja fuerte y una serie de archivos bajo llave. Transcurrido el tiempo, Sarah empezó a revelarse poco a poco. Discretamente, obtuvo tarjetas de crédito a su nombre,
que usaba siempre que su esposo se negaba a darle dinero o estaba fuera de la casa. Pero los pagos mensuales resultantes agudizaron aún más las dificultades financieras. Paulatinamente, la atractiva mujer, que antes de casarse vestía a la moda, empezó a usar ropa usada de su hermana. Fred también empezó a poner objeciones cada vez que ella quería visitar a su unida familia. Si Sara insistía en ir de todas formas, él a menudo se negaba a darle dinero para la gasolina o una habitación de hotel. Sin embargo, a pesar de sus objeciones, a veces acompañaba a su esposa en esas visitas a Florida. Su familia se dio cuenta de que él siempre volaba, mientras que Sara y el bebé hacían solos el viaje de 9 horas de ida y vuelta. En 1988, Sara dio a luz a su segundo hijo, Michael. Hacía ya tiempo que tenía claro que no quería que Ricky creciera como hijo único, así que la llegada del niño la tranquilizó. Su idea era que ambos hermanos se tuvieran el uno al otro, sin importar lo que la vida les deparara. Por esa época, Fred había comenzado a involucrarse activamente en política, aunque no en el condado donde vivía, sino en la cercana ciudad de Atlanta. Fue así como participó en campañas judiciales, ocupó un cargo menor en la administración municipal y llegó a ser llamado como testigo en un juicio de alto perfil contra un funcionario acusado de corrupción. En suma, a pesar del nacimiento de Michael, Fred seguía pasando la mayor parte de las jornadas fuera de casa. Cuando llamaba para avisar que trabajaría esta tarde, Sara solía oír conversaciones de fondo, como si llamara desde un restaurante o un bar. Para el año siguiente, convencida de que él tenía una aventura, ella buscó el consejo de un abogado especializado en divorcios. El letrado notó que al margen de las preocupaciones por sus hijos, Sara tenía miedo, físico y mental, por varias razones. Porque mientras su matrimonio se hundía, su esposo, quizás intencionalmente, había subido la apuesta. Se había asociado con una abogada de divorcios y había amenazado con quitarle la custodia de los niños si Sara alguna vez intentaba abandonarlos. Entonces contrató a un detective privado para seguirlo. Pero aunque el detective finalmente le confirmó que su esposo mantenía una aventura extramatrimonial, al final ella no pudo decidirse a dejarlo. Nadie, según su abogado, podía prometerle que conservaría la custodia completa de los niños, pasara lo que pasara. Sin embargo, quienes la conocían la notaban preocupada, intranquila. Con el paso de las semanas, sus temores empezaron a aflorar en pequeñas confesiones, como cuando le comentó a una vecina y a su hermana que le había pedido varias veces a su marido que instalara una alarma en la casa, ya que a menudo pasaba las noches sola con sus hijos. Otra de sus quejas era que él no reparaba la cerradura rota de la puerta corrediza de vidrio. Pero, sobre todo, Sara era infeliz. Había llegado al punto de aceptar que solo podía hacer lo que estuviese a su alcance. Con esa idea en mente, inscribió a sus hijos en una escuela primaria católica y se ofreció como asistente de maestra varias veces por semana. Como siempre había amado a los niños, aquella modesta actividad le dio nuevas fuerzas. Además, continuó realizando viajes periódicos a Florida, donde su familia seguía siendo su principal apoyo. Fue así que, poco a poco, comenzó a hablar de volver a trabajar en serio. Daba la impresión de que Sara intentaba recuperar algo de la serenidad y el control que había perdido. Pero, por desgracia, ignoraba lo que el destino le tenía preparado. En la noche del domingo 29 de noviembre de 1992, Sara y sus hijos, Ricky, por entonces de 6 años, y Michael, de 4, regresaban a su casa después de una visita de acción de gracias con sus padres en Florida. Al llegar, se encontraron con un intruso armado. El sujeto obligó a los 3 a volver al auto y a menos de 1,5 kilómetros de distancia abrió fuego contra Sara y huyó. Ricky se inclinó por encima del cuerpo de su madre para apagar el motor y aunque intuía que había ocurrido lo peor, despertó a su hermano pequeño, lo tomó de la mano y corrió en busca de ayuda. I sort of seen if my mom was like still
wake her. She was dead, and then I woke my brother up, and you woke your brother up? yeah, and then I told him we had to go get help, and then we went to go get help. Poco después de las 10 de la noche, uno de los propietarios oyó que llamaban a su puerta y al abrir vio los 2 niños salpicados de manchas rojizas y tomados de la mano. El mayor narró en su lenguaje infantil lo que había sucedido. Quería que el hombre llamara a su abuelo. Pensó que, como era médico, quizás podría curar a su mamá. Ricky señaló una camioneta blanca, estacionada en el campo del otro lado de la calle, a solo 800 metros de la residencia de los Tokars. El dueño llevó a un amigo a investigar y se encontró con una escena terrible. Al abrir la puerta del conductor, el cuerpo de Sarah, de 39 años, se desplomó. Había sufrido una herida mortal de bala en la nuca. Una vez en la escena, la policía del condado notificó a la familia de Sarah y a su esposo, quien se encontraba en un hotel en Alabama, y emprendió el regreso de inmediato. A la mañana siguiente, Ricky y Michael no dejaban de repetir que si su padre hubiera estado allí con su arma, su madre aún estaría con vida. Los detectives encontraron a Fred hecho un mar de lágrimas, algo comprensible dadas las circunstancias. Sin embargo, notaron también el olor a cerveza en su aliento. Fred explicó que su abogado, a quien había llamado de inmediato, le había sugerido beber algo para calmarse. Lo que resultó menos comprensible fue su negativa a cooperar plenamente y su resistencia a recorrer la casa junto a los investigadores. Ofreció respuestas vagas sobre cómo solía asegurarse la vivienda. No pudo precisar si las joyas de su esposa habían sido tocadas ni explicar por qué la caja fuerte estaba abierta. Aún así, dijo con seguridad que su guitarra había sido movida. En ese momento, la policía sospechaba de un robo fallido o un rapto con miras de cobrar una recompensa, posiblemente relacionado con un cliente descontento del bufete de abogados de Fred. Debido al alto perfil de su esposo, el crimen de Sarah se convirtió inmediatamente en una gran noticia. Pero los detectives tenían pocas pruebas físicas, ni huellas dactilares, ni casquillos de bala, ni nada que aparentemente hubiera dejado el culpable. Contaban, claro, con el testimonio de Ricky. El niño trabajó entonces con un dibujante de la policía y describió al atacante. El retrato, que mostraba a un hombre de complexión delgada con un gorro de lana, fue difundido al público, pero la descripción del menor resultó demasiado imprecisa para generar pistas útiles. Entonces, siguiendo la hipótesis inicial, las autoridades se enfocaron en Eddie Lawrence, un joven promotor inmobiliario con quien Fred compartía varios negocios. Poco después, fue arrestado por emitir cheques sin fondo. En realidad, Eddie estaba implicado en negocios bastante turbios. Sin embargo, durante el interrogatorio, negó cualquier implicación en el crimen de Sarah. Tal parecía que resolver el misterio no resultaría sencillo. Pero apenas unos días más tarde, la policía recibió el nombre de Curtis Rower, de 22 años. Los detectives aún no lo sabían, pero esa pista sería la que lo cambiaría todo. Curtis era un adicto al crack que se había ufanado ante varias personas de haber sido quien le quitó la vida a Sarah. El informante que proporcionó el nombre dijo que Eddie inicialmente le había ofrecido pagarle $5,000 por el crimen. Cuando rechazó la oferta, Curtis la aceptó. 20 días más tarde, en la víspera de Nochebuena, Curtis fue descubierto en su escondite y arrestado. Y si bien enseguida confesó el crimen, insistió que nunca había planeado que terminara de aquella manera. Además, confirmó el relato del informante, agregando que Eddie buscaba eliminar a una mujer blanca que le impedía ganar mucho dinero. Según su testimonio, fue el propio Eddie quien lo llevó a la casa de los Tokars y le indicó cómo entrar por la puerta corrediza dañada. En cuestión de horas, tanto Eddie como Curtis fueron acusados formalmente de asesinato. Poco después, Fred dejó a sus hijos con la familia de su esposa, y el 24 de diciembre a las 24 horas del arresto de Curtis, fue hallado inconsciente en una habitación de hotel en Florida. Luego de encerrarse
y poner un cartel "No molestar" en la puerta, tomó unos analgésicos y consumió alcohol en un intento por quitarse la vida. Su abogado explicó más tarde que se hallaba en un estado de desesperación absoluta. No solo había perdido a su esposa, sino que la prensa lo hostigaba y se sentía cercado por la investigación. Fred sostenía que la confesión de Curtis no era más que una versión armada a partir de los informes televisivos y que lo había implicado únicamente para satisfacer las expectativas de la policía. Según el letrado, la presión que pesaba sobre él era insoportable. Para fin de año, él regresó a Atlanta, donde en una conferencia de prensa rogó entre lágrimas a los medios que lo dejaran en paz. Lo ocurrido a su esposa, dijo con voz entrecortada, le había costado la vida tanto a él como a los suyos. The scrutiny and its impact on me and my family has made a normal lifestyle impossible. En cuestión de días, comenzó a deshacerse de lo que quedaba, cerró su bufete de abogados y comenzó a liquidar sus bienes. Puso la casa en venta, alquiló un contenedor de basura y lo que no empacó lo tiró. Se mudó a Florida con su madre, quien en ningún momento dejó de apoyarlo. En cuanto a Ricky y Michael, los dejó al cuidado de sus abuelos y un grupo rotativo de hermanas de Sarah. Los visitaba 2 veces al mes. Por lo demás, no hablaba de la tragedia, salvo para asegurarle a la familia de Sarah que él no tuvo nada que ver y que no creía que Eddie lo tuviera. Eddie, a su vez, continuó defendiendo su inocencia, pero luego, tras un acuerdo con la fiscalía, admitió que Fred le había ofrecido $25,000 y una inversión de casi $1 millón para organizar el crimen de su esposa. A cambio, se declaró culpable de la falsificación y complicidad, recibiendo una condena federal de 12 años y medio, además de entrar en un programa de protección de testigos. En cuanto a Curtis, tras un extenso proceso judicial, en el que el principal testigo de la acusación fue el propio Ricky, finalmente se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gracias a los relatos de ambos, que luego fueron recompilados por la fiscalía, las autoridades pudieron reconstruir que los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Durante el verano de 1992, Fred le preguntó a Eddie si estaría dispuesto a eliminar a alguien. Luego, le pidió explícitamente que acabara con su esposa, porque quería divorciarse y quedarse con sus bienes. Según Eddie, justificó su pedido, diciendo que ella gastaba el dinero y que prefería quitarla definitivamente del camino antes de cederle nada. Inicialmente, proponía que el crimen se cometiera en su despacho, pero luego decidió que debía parecer un robo en la casa. Bajo presión y tras las amenazas de que le arruinaría el negocio, Eddie recurrió a Curtis. El plan se programó para el regreso de Sarah de Florida y Fred, por su parte, procuró una coartada viajando a Alabama. La noche prevista, Eddie recogió a Curtis, que llevaba una escopeta recortada, lo dejó en la residencia de los Tokar con instrucciones de quitarle la vida a una mujer blanca de unos 40 años y esperó en las cercanías. Unas horas después, vio la camioneta de Sarah salirse de la carretera. Curtis se bajó y corrió hacia el vehículo. Luego, ambos hombres regresaron juntos a Atlanta. Pero la idea de eliminarla, solo para no tener que compartir el dinero, parecía insuficiente. Podía ser que Sarah hubiera descubierto algo sobre su marido, algo lo suficientemente grave como para que él quisiera silenciarla. Al profundizar la vida del matrimonio, los investigadores se toparon con que, en efecto, todo parecía apuntar en esa dirección. Cuando Fred abrió su buffet, Sarah empezó a sospechar de que él no se dedicaba a procesar a los criminales, sino a defenderlos. Él, por su parte, evitaba dar explicaciones. Con el tiempo, esas dudas se transformaron en temor. Muchos de los clientes de Fred le pagaban en efectivo, y Sarah llegó a preocuparse por la procedencia de ese dinero. La decepción creció. Su esposo ya no era alguien en quien pudiera confiar para proteger su hogar. 4 meses después del nacimiento de Michael, Sarah redactó un testamento de 2 páginas en un bloc de notas. 2 testigos lo firmaron y ella lo certificó ante notario.
En ese documento, en el que, valga aclarar, Fred aparecía mencionado solo de manera indirecta, revocó cualquier disposición anterior y dejó todos sus bienes a sus 2 hijos. Además, nombró a su hermana, la abogada Therese, como albacea y fideicomisaria de los menores. Y por último, Sarah dejó estipulado que, en caso de fallecer ella antes que su esposo, su hermana Karen se encargaría de la tutela de los niños. Luego, aterrada ante la posibilidad de que las conexiones políticas y judiciales de Fred le permitiesen arrebatarle a sus hijos, Sarah comenzó a recompilar información que pudiera usar en contra de su esposo. Y en un paso significativo, rompió las reglas de la casa y entró al sótano para obtener la combinación de la caja fuerte. Lo que descubrió allí fue lo que durante tanto tiempo había temido. Su esposo estaba involucrado en actividades criminales, incluyendo el narcotráfico y el lavado de dinero. Poco antes de su repentino final, Sarah le entregó la documentación que implicaba a Fred en estos delitos al detective privado, advirtiendo que, si algo le sucedía, debía entregarlos a la policía. Y él así lo hizo, lo que permitió a los investigadores armar las piezas que faltaban. Adicionalmente, por la misma época en que ella se acercaba peligrosamente a la verdad, Fred se encargó de contratar 3 pólizas de seguro de vida por casi $2 millones, todas a su favor, como beneficiario principal en caso de que Sarah falleciera. Era de ese monto de donde esperaba obtener la suma para terminar de pagarle a Eddie por sus servicios. Finalmente, Fred fue imputado por crimen organizado, conspiración, lavado de dinero y por haber usado un teléfono para encargar el crimen de su esposa. De acuerdo con las autoridades, era parte de una organización criminal más grande en Atlanta y Detroit que traficaba cocaína a Georgia desde Miami y Los Ángeles, y la circulaba a través de más de 20 negocios para ocultar sus actividades delictivas. Según se informó en aquel momento, utilizaba la fuerza y la violencia, incluyendo raptos y crímenes, para proteger la continuidad de sus operaciones y proteger a los miembros del arresto y enjuiciamiento. En 1992, Fred fue condenado por un tribunal federal y recibió 4 condenas a cadena perpetua sin libertad condicional en una prisión federal. Tras la confirmación de sus sentencias federales en apelación, fue juzgado ante un jurado en un tribunal superior por el crimen de Sarah. Transmitido en vivo, el juicio no solo documentó la caída de Fred ante la ley, sino que también marcó a su familia y a la opinión pública, dejando una impresión imborrable. El sábado 8 de marzo de 1997, el jurado declaró a Fred Tokars culpable. 4 días después, el mismo jurado determinó que la fiscalía había probado, más allá de toda duda razonable, varias circunstancias agravantes que permitían la pena capital, pero aún así se ejerció su discreción para imponerle cadena perpetua. Apenas escuchó que le habían perdonado la vida, Fred volteó la cabeza para buscar en el público a la única persona que seguía apoyándolo incondicionalmente, pronunciando la palabra mamá. Desde entonces, tal y como habían hecho a lo largo de esos años, la familia y los amigos de Sarah protegieron a los niños todo cuanto pudieron, aunque en ocasiones el tema volvía a salir a la luz. Mientras tanto, la historia de Fred continúa tras las rejas, pero de un modo inesperado, aprovechando sus conocimientos legales, ayudó a los fiscales de Atlanta a resolver 6 crímenes, aportando información clave que llevó a un hombre al corredor de la muerte y a otro a cadena perpetua, quedando claro que, incluso desde prisión, su influencia podía ser decisiva. Con el tiempo, el recuerdo público de la tragedia se fue desvaneciendo, y a medida que crecían, Ricky y Michael tuvieron más control sobre quién conocía los detalles. El menor de ellos confesó mucho después que siempre había sido abierto con sus amigos cercanos. Hablar de sus padres le ayudaba a sentirse como cualquier otra persona. Su hermano, en cambio, fue mucho más reservado. Michael recordaba no haber tenido ni una sola conversación con él sobre el tema, y tampoco lo necesitaban. Ricky asistió a la universidad en San Diego y se convirtió en un ávido surfista y viajero.
Michael, en cambio, permaneció más cerca de la casa, estudiando en la Universidad del Sur de Florida, donde se especializó en historia y literatura inglesa. Con el tiempo, se convirtió en reportero y escritor. Inesperadamente, el 3 de abril del 2020, Michael falleció de una embolia pulmonar a los 31 años. En su obituario, sus seres queridos destacaron cuánto apreciaban y extrañarían su tenaz curiosidad, su corazón compasivo, su contagioso sentido del humor, su perfil afín y su notable entusiasmo por la vida. Al mes siguiente, tras atravesar una crisis de salud debido a su esclerosis múltiple y perder su capacidad de caminar, Fred desarrolló fiebre y falleció en la prisión federal mientras cumplía su condena. Tenía 67 años. Ahora que conoces los detalles de esta trágica historia, ¿crees que la justicia finalmente se cumplió? ¿O por el contrario, teniendo en cuenta el impacto en los hijos y en la familia de Sarah, piensas que las condenas y el tiempo en prisión fueron suficientes para reparar tanto daño? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Sabías que una noche la policía encontró en el baúl del auto de una mujer los cuerpos de sus propios sobrinos? Lo que parecía una simple infracción de tránsito en las afueras de Baltimore terminó convirtiéndose en una escena sacada de una pesadilla. Al abrir el maletero, los agentes fueron recibidos por un olor insoportable y el hallazgo fue escalofriante. 2 niños pequeños, de 7 y 5 años, envueltos en plástico y una vieja bolsa de tela. La mujer que debía cuidarlos era su tía, pero detrás de su rostro amable se escondía un oscuro secreto de abuso, negligencia y muerte. ¿Cómo pudo una promesa de protección convertirse en un crimen tan atroz que llevó a esta mujer a ocultar los cadáveres por meses mientras fingía que todo estaba bien? Esta es la historia real de un caso que estremeció a todo Estados Unidos y dejó a una familia sumida en el horror. Lo que se reveló después es aún más perturbador. El caso de los hermanos Larry y Jocelyn. Para tratar de explicarles este terrible caso, lo primero que debemos hacer es viajar hasta el corazón de Dayton, Ohio, una ciudad de raíces industriales y comunidades unidas por lazos familiares profundos, ubicada en Estados Unidos, donde el 15 de abril de 2013 nació Jocelyn Mary James Johnson. La pequeña llegó al mundo en un hogar marcado por la generosidad y el amor incondicional de sus tíos abuelos, Marion Phillips, a quien los niños llamaban cariñosamente papá, ya que era el abuelo cariñoso y figura paterna para ellos, y Evelyn Phillips Simon, conocida como Nana. Evelyn, una enfermera jubilada con corazón generoso, según refirieron las fuentes consultadas, y Marion, un hombre fuerte por tantos años de trabajo en construcción, habían criado a la madre de Jocelyn, Deshelle Johnson, quien era sobrina de ambos, desde que ella tenía 7 años, después de la lamentable muerte prematura de sus padres biológicos. Entonces, este refugio se convirtió en una especie de nido protector, donde la pequeña Jocelyn pasó sus primeros años de vida rodeada de rutinas cariñosas. Gateaba por los pisos del hogar, reía con las payasadas de su tío abuelo y participaba en actividades escolares que alimentaban su curiosidad. Y es que, llegados los 5 años, la niña ya asistía a la escuela en el sistema público de la localidad, donde su voz llenaba las aulas mientras recitaba poemas, en un concurso que irónicamente su madre había ganado cuando cursó 4º grado en la misma institución educativa. Como parte de sus rasgos, Jocelyn era una niña protectora por naturaleza, una hermana mayor que asumía sus responsabilidades con ternura y con respecto a su aspecto, pesaba lo normal para su edad, alrededor de 35 libras. Su mundo era uno de estabilidad relativa, motivado a que disfrutaba de tardes horneando galletas con Nana, así como las visitas de la familia que traían regalos y cuentos.
fortaleciendo los lazos que la anclaban a su lugar de origen. Pero, como suele pasar en algunos casos, la familia no estaba exenta de sombras, ya que Dachelle, la madre de la pequeña, lidiaba con desafíos personales, tratando de equilibrar la maternidad joven con empleos de medio tiempo, a menudo como mesera, mientras dependía del valioso apoyo de los Phillips para poder criar a su hija. No obstante, y a pesar de las circunstancias que vivía esta mujer, el 3 de agosto de 2016, un verano caluroso trajo al mundo a Larry Darnell O'Neill III, el medio hermano de Jocelyn, completando el dúo inseparable que vivía su infancia compartida. Larry, apodado cariñosamente como Little Larry o Man por la familia, nació en el mismo hogar que su hermanita, donde los Phillips continuaban su rol de pilares emocionales, sin que los pequeños representaran una carga, ya que sentían mucho amor por ellos. Ahora bien, con respecto al padre de este chico llamado Larry O'Neill Jr., estaba ausente en gran medida por los compromisos laborales que tenía en otra ciudad, así que el pequeño creció como la contraparte perfecta de su hermana, un niño de energía inagotable, travieso y juguetón, que derramaba harina en la cocina y robaba galletas del frasco, riendo con picardía mientras huía de los regaños cariñosos. Por su parte, Jocelyn, 3 años mayor, se convirtió en su guardiana natural, lo ayudaba a cambiar pañales cuando era bebé, lo defendía en el parque de los niños y lo consolaba cuando sentía temor durante las tormentas, con abrazos protectores que calmaban sus miedos. Y es que los hermanos eran inseparables, y entre ellos se creó un lazo tan fuerte que trascendía la sangre. Como anécdota jocosa, se conoció que si Larry visitaba a la familia sin Jocelyn, ella gritaba al fondo de las llamadas telefónicas, exigiendo su presencia. Por su parte, la abuela paterna de Larry, la Quada Pitts O'Neill, lo visitaba con frecuencia, llevando regalos y contando historias que cautivaban a los niños, y además, en dichas visitas, el pequeño disfrutaba de paseos en auto con su abuelo y juegos en el parque, mientras que Jocelyn compartía momentos de horneado con su abuela, en medio de las rutinas diarias. En definitiva, los Phillips, quienes recordemos se habían traído a Dachelle y participado activamente en su crianza, extendieron ese mismo amor a Jocelyn y Larry, convirtiendo su hogar en un santuario de risas y aventuras. Pero, lamentablemente, Evelyn falleció en 2018, dejando un vacío que nadie podía llenar, y Marion, aún en medio del dolor por la pérdida, continuó fungiendo como figura paterna de los niños, a quienes se refería como almas preciosas, muñecos adorables, y los años formativos hasta 2019 pintaba un cuadro de inocencia frágil en medio de las adversidades familiares. Con respecto a Dachelle, logró graduarse satisfactoriamente en las escuelas públicas locales y soñaba con tener un futuro más allá de las limitaciones de la ciudad, así como una mejor calidad de vida. Sin embargo, la maternidad temprana y las tensiones económicas la llevaron a tomar decisiones erróneas que más adelante alterarían todo, resultando en consecuencias irreversibles y muy lamentables. Es que, en julio del año 2019, abrumada por deudas y problemas personales que presuntamente le impedían cuidar a sus hijos, de forma adecuada, la mujer resolvió mudarse a otro estado, en busca de un supuesto nuevo comienzo, pero en lugar de llevarse a sus pequeños, los dejó atrás. Entonces, Dachelle le entregó a Jocelyn, de 6 años, y Larry, de casi 3, a su hermana mayor llamada Nicole Michelle Johnson, con el propósito de que la mujer se encargara de ellos temporalmente, creyendo quizás que se trataba de un arreglo familiar sólido, lo que describiría más adelante como, según sus propias palabras, familia ayudando a familia. Ahora bien, conozcamos un poco acerca de la historia de Nicole. Esta chica, nacida alrededor de 1988 en Dayton, Ohio, era la hermana mayor de Dachelle y ambas hijas de Michelle Johnson, una mujer descrita por quienes la conocieron como una persona endurecida por la vida, que criaba a sus hijas con lo que se puede describir como una mezcla de amor feroz y expectativas altas. Michelle, quien era hermana de Evelyn, había vivido con sus hijas y nietos
hasta finales de agosto o principios de septiembre de 2019, cuando Dachelle se mudó a un hotel con Nicole, de quien la verdad es poco lo que se sabe de la infancia o adolescencia, más allá de su origen y su rol como hermana mayor en una familia marcada por pérdidas tempranas y movilidad constante. Sin embargo, algunos medios afirman que desde temprana edad, esta chica mostró signos de retraimiento social, dificultades para establecer vínculos duraderos y una personalidad que oscilaba entre la apatía y la agresividad pasiva. Y aunque no se reportaron abusos directos en su infancia, algunos vecinos y antiguos compañeros de escuela recordaron que Nicole tenía una actitud desafiante hacia la autoridad y que solía mentir compulsivamente. Con respecto a su educación formal, estudios superiores o historial laboral detallado, no se hallaron registros, pero se conoció que para 2019 esta mujer llevaba una vida inestable, resistiendo en moteles, dependiendo aparentemente de la asistencia social, sin empleo fijo reportado, aunque en ocasiones se dedicaba al meretricio. La relación entre Nicole y Dachelle era de apoyo mutuo, pero teñida de preocupaciones familiares, como por ejemplo la de Marian Phillips y otros parientes, quienes advirtieron sobre la inestabilidad de la mujer, describiéndola como alguien en quien no se podía confiar plenamente para dejar a cargo a los niños. Sin embargo, esto valió de nada, ya que, según testimonios de Michelle, en noviembre de 2019, Dachelle se mudó con un hombre a un motel cercano, dejando efectivamente a Jocelyn y Larry al cuidado exclusivo de Nicole. Entonces, estos pequeños, arrancados de la calidez y el amor que recibieron durante sus primeros años de vida, se adaptaron inicialmente a esta nueva realidad nómada y un estilo de vida precario, debido a las condiciones en las que vivía Nicole, pasando las noches en hoteles y en muchas ocasiones en su propio auto. Pero, al parecer, la mujer le habló en reiteradas oportunidades a la familia sobre su bienestar, como lo hizo con la Cuara, quien preguntaba por visitas que nunca ocurrían, y Nicole le respondía que los niños estaban durmiendo o jugando en el patio. En tanto, Dachelle intentaba contactarla sin éxito. Así las cosas, llegamos a marzo de 2021, cuando esta mujer arregló un encuentro para recuperar a sus hijos, pero Nicole simplemente desapareció, dejando a su hermana en un limbo de preocupación creciente. De pronto, el 28 de julio de 2021, alrededor de las 11:17 de la noche, un oficial de policía del condado de Baltimore detuvo el automóvil de Nicole por exceso de velocidad, placas temporales falsas, falta de registro y licencia de conducir. Well, you know why I pulled you over? You know what the speed limit is? No. Okay. Speed limit is 35. Oh. And you was doing well over it. Oh, I'm sorry. I swear I only thought I was going 40. En respuesta de esto, la mujer, calmada al principio, hizo algunos comentarios extraños y aparentemente casuales, como que no le importaba porque no estaría allí en 3 días, y posteriormente agregó: «Ya los verán en las noticias, haciendo mi gran debut», frases que resonarían como proféticas. Debido a las infracciones, el vehículo sería remolcado, motivo por el cual Nicole le pidió a las autoridades que le permitieran sacar sus pertenencias del maletero, y mientras lo hacía, uno de los agentes percibió un olor a descomposición, así que le pidió a la mujer ver las bolsas, incluyendo una maleta que ella intentó ocultar con una manta, alegando a que se trataba de mucha ropa sucia. Resultó que mientras revisaban, encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición, de lo que parecía ser un niño. Y justo en ese momento, Nicole intentó huir, pero rápidamente fue atrapada por los uniformados a corta distancia, quienes estaban notablemente afectados, tal como se puede ver en las imágenes captadas por las cámaras corporales de los hombres. Come here for a sec. Do me a favor. Walk over to that car and just see what you smell. Not drugs or anything, but see if you smell anything other than drugs. Something dead or something. What is this right here? Huh? What is this? A bunch of dirty clothes. I'm about to show you. I'm about to show you right now.
Open it up, ma'am. I did. Unroll the whole thing. What? Open that up. Open that up. What the f? Get the f in! Put your hands up! Don't you Turn over! De inmediato, dieron la alerta a los detectives del Departamento de Homicidios, quienes encontraron el cuerpo del segundo niño dentro de una bolsa de plástico, en una escena que fue descrita como una de las más impactantes que los agentes habían presenciado. En tanto, Nicole fue llevada al centro de detención del condado. Durante los interrogatorios, la mujer mostró una actitud errática, ya que en algunos momentos lloraba y en otros se mostraba indiferente, hasta que llegado cierto momento, afirmó que no sabía qué hacer con los cuerpos y que tenía miedo de las consecuencias. I just started doing that. Okay. Like punching her in the head? No. Or No. where? Like, I think I maybe slapped her in the face, but I didn't punch her in the head. Like, it was more like me hitting on her body, and then she fell. How did she fall? Backwards? Forwards? Sideways? On her head? I know she had a head, but I can't remember exactly how it was that she fell. Pero aún en medio de esto, su declaración seguía siendo contradictoria y cambiante, motivado a que en un principio negó haber cometido el crimen, luego lo admitió parcialmente y por último aceptó su responsabilidad total. Así, se supo que la tragedia se precipitó en mayo de 2020, mientras Nicole se hospedaba junto a los niños en un hotel, donde, según admitió, perdió la paciencia con Jocelyn, de 7 años, y la golpeó varias veces, causando que la niña cayera y que golpeara su cabeza contra el piso. Como consecuencia, la pequeña no sobrevivió, y en lugar de buscar ayuda médica, la mujer decidió colocar su cuerpo menudo en una maleta envuelta en plástico y lo guardó en el maletero de su automóvil. Por su parte, Larry, con apenas 4 años, presenció el horror en silencio, y durante los meses siguientes, Nicole continuó vagando por la ciudad, deteniéndose en moteles y campings improvisados, mientras el cuerpo de Jocelyn permaneció oculto por más de 1 año. El pequeño, aun cuando sobrevivió a la pérdida de su hermana, permaneció en condiciones horribles, desnutrido y lastimado con una herida sin explicación, ubicada en su pierna izquierda, que Nicole mencionó vagamente. Entonces, en mayo de 2021, 2 meses antes del descubrimiento, Larry se acurrucó en el asiento trasero del auto mientras murmuraba que se sentía cansado, lugar donde se durmió y nunca despertó, habiendo sido víctima de desnutrición, negligencia y trauma acumulado, y a raíz de esto, Nicole colocó su cuerpo en una bolsa plástica grande, junto a la maleta donde estaban los restos de su hermana. Como si fuera poco, la mujer condujo, comió y respiró, todo mientras el hedor se filtraba sutilmente por el interior del vehículo, disfrazado por ambientadores baratos. En tanto, le seguía mintiendo a su hermana Dachelle, así como al resto de la familia, sobre llamadas esporádicas que nunca ocurrieron. En medio de su relato, algunas lágrimas rodaron por el rostro de Nicole, pero las palabras eran frías y desprovistas de remordimiento inmediato. En tanto, las autopsias de ambos cuerpos clasificaron el deceso de sus sobrinos como homicidios por medios no especificados, con evidencias abrumadoras de abuso y negligencia extrema. Como resultado, la imputación de la mujer llegó el 29 de julio, día de su arresto oficial, cuando se le acusó de 2 cargos de abuso infantil en primer grado, resultando en muerte, más negligencia de menor, fallo en reportar la muerte de un niño y entierro no autorizado de cuerpos. Entonces, Nicole fue detenida sin fianza, en tanto la cobertura mediática estalló inmediatamente, con titulares que capturaban el horror inimaginable, descripciones de niños desnutridos encontrados en un maletero después de meses de ocultamiento, haciendo énfasis en la traición familiar y la fragilidad de la confianza en redes de apoyo. Los videos de las cámaras, liberados poco después, mostraron el momento crudo del descubrimiento, el olor, los gusanos
y la huida fallida de Nicole, generando un profundo impacto visual en transmisiones nacionales y locales. En agosto de 2021, documentos judiciales revelaron detalles desgarradores de las autopsias y confesiones, alimentando debates sobre fallos en el sistema de protección infantil y negligencia paternal. La indignación pública se extendió como fuego en foros en línea y programas vespertinos, con expertos que hablaban de cómo una promesa de cuidado se convirtió en una pesadilla, y en paralelo, psicólogos especulaban sobre colapsos mentales no tratados, intentando quizás de entender lo atroz que fue el comportamiento de Nicole. Las reacciones de la comunidad y la familia fueron un torbellino de dolor y furia, por lo que se organizaron vigilias el 1 de agosto de 2021, donde vecinos colocaron peluches, dibujos y globos en memoria de los niños, honrando su inocencia perdida. Asimismo, el ejecutivo del condado expresó condolencias públicas, llamando el caso devastador más allá de la comprensión, mientras que los oficiales involucrados en el arresto buscaron terapia, traumatizados por el hallazgo. Y en redes sociales, la ira de los internautas se evidenciaba a través de comentarios en los que hacían llamados apenas más duras, reflejando el shock colectivo por la inhumanidad del acto. Por su parte, Dachelle, quien fue notificada por los detectives pocos días después del hallazgo, colapsó y estalló en llanto al enterarse, afirmando que había intentado recuperar a sus hijos en marzo de 2021, pero Nicole la ignoró por completo. Del mismo modo, Michelle, madre de ambas hermanas, reaccionó con furia ante los hechos, exigiendo que tanto Nicole como Dachelle pagaran por lo ocurrido a sus nietos, tal como lo declaró públicamente con voz quebrada por las lágrimas que revelaban un claro y profundo conflicto familiar. Marion recordó a los niños como inseparables y adorables, destacando cómo Jocelyn cuidaba a Larry, siendo hermanos inseparables, mientras que la Guara lamentó las mentiras sobre visitas fallidas. En relación al proceso judicial, se extendió por evaluaciones psiquiátricas y apelaciones preliminares, hasta que, finalmente, el 13 de agosto de 2024, Nicole, de 36 años para ese momento, se declaró culpable de los 2 cargos principales de abuso infantil en primer grado en la corte, evitando un juicio completo mediante un acuerdo, y de este modo, vestida en uniforme naranja, evitó la mirada de la familia. La condena se pronunció el 10 de febrero de 2025. Nicole recibió cadena perpetua, suspendiendo todo excepto 50 años a cumplir concurrentemente, una sentencia que la mantendría tras las rejas hasta los 86 años, y durante la lectura, la mujer solo se cubrió el rostro con las manos. A raíz de esto, la comunidad organizó una vigilia con poemas y globos, mientras la cobertura mediática revivía las imágenes de aquel día, generando debates renovados sobre las penas por abuso infantil. En tanto, Dachelle inició terapia familiar, honrando a sus hijos con recuerdos compartidos. En cuanto al cierre del caso, la sentencia de Nicole puso fin al proceso judicial, pero no al debate público, ya que se cuestionó el papel de los servicios sociales, la falla de seguimiento escolar y la negligencia institucional. El caso de Nicole Michelle Johnson se convirtió en un llamado de atención sobre la invisibilidad de los niños vulnerables y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección. Y es que, en un mundo donde la confianza se rompe tan fácilmente, este relato nos hace un llamado colectivo a escuchar más, a cuestionar más, a intervenir antes de que el maletero de la negligencia se cierre para siempre. Y al cerrar este capítulo de oscuridad, nos queda una pregunta que resuena como un eco en la noche. ¿Cómo es que una tía, un lazo de sangre tan cercano, puede transformarse en el arquitecto de tal pesadilla?